Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me estoy profesionalizando. Ven que, bueno, me arreglé un poco para hacer el video y acá está mi asistente Raf. Y además voy a intentar acostumbrarme a usar este microfonito porque, bueno, es algo que me regaló mi novio para mi cumpleaños. También me tengo que acostumbrar a mirar a la cámara, que para mí es un poco contraintuitivo, porque no es una webcam. Así que bueno, nada, voy a probar esto. Viene con un cosito donde puedo poner pausa en el video y bueno, no sé, espero que se escuche bien. Estoy probando. También el cuadro del fondo parece que se ve torcido, pero no está torcido, les juro. Es, no sé, algo raro que no sé cómo modificar del setup. Bueno, en esta ocasión les quiero contar sobre museos en Berlín, así que quiero hacer como una especie de guía por memoriales y museos, o sea, espacios de la memoria que están en Berlín, todos relacionados con el Tercer Reich, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto. Em, Voy a hacer otro video más adelante. Este es como para el circuito más Berlín ciudad, centro. Y el siguiente video, el próximo video, voy a hacer uno sobre lugares que están un poco más alejados, como cerca de Berlín, pero un poco más alejados, ¿no? Cosa de que si se van a quedar más tiempo en Berlín, pueden visitar. Por supuesto, si no piensan visitar Berlín, también está bueno, tienen información y por lo menos pueden conocerlo de esta manera, ¿no? Online. Pero para los que tienen pensado visitar Berlín o están en Berlín, hice una lista de Google Maps de estos lugares de los que voy a hablar y además otros más, porque voy a hablar de los lugares a los que fui, pero hay otros lugares a los que no fui, también van a estar en esa lista. Voy a dejar el link en la descripción y quisiera que me dijeran en los comentarios lugares que faltan, así los puedo agregar también a ese listado y hacemos una cosa más colaborativa. Para todos aquellos que estén en Berlín y les interese, bueno, la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich en general. Así que bueno, ese es el primer video de esta serie de videos que quiero hacer sobre Alemania. Después voy a hacer también algún otro contando sobre mi experiencia personal en Alemania, en una estancia de investigación que tuve, que para el cual fui becada el año pasado. Estuve 4 meses en total. Estuve en Rostock, pero bueno, fui mucho a Berlín. Y bueno, voy a contar un poco también sobre eso y también quiero contar sobre un lugar que por ahí es un poco menos conocido, que es Marbach am Neckar, que está al sur de Alemania y que a mí me impactó muchísimo. Estuve una semana ahí y creo que realmente hay material como para hacer un video sobre eso y es increíble. Así que bueno, también por si, también para incentivar a gente a que vaya, porque no es un lugar muy conocido, si van sobre todo está muy cerca de Stuttgart, está como unos 1 hora o menos de Stuttgart en tren. También está relativamente cerca de Múnich y bueno, súper recomiendo Marbach am Neckar y hay un museo para todos los que les interesa la literatura sobre todo. Es el pueblo es un pueblo, no es una ciudad. El pueblo de Schiller, del como pilar del romanticismo alemán. Y bueno, hay un museo de literatura moderna que es alucinante. Está el Museo de Schiller también, que cuando yo fui estaba en reparación. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con este video. Les voy a mencionar, son 10 lugares en este video, no sé cuántos van a ser para el próximo. Así que bueno, voy a comenzar ahora con el primero. Antes les voy a mostrar un par de fotitos. Eh, Esta me encanta que saqué en Berlín, es como mi favorita de las que saqué. Es una ciudad como así, ¿no? Muy, muy gris, muy sencilla. Bueno, a mí personalmente me encanta arquitectónicamente Berlín, me parece fascinante, me encanta, me gusta mucho el estilo. Hay gente que es como, ay, no, muchos bloques y qué sé yo. A mí me encantan los bloques. Em, y acá, bueno, yo en la puerta de Brandenburgo. eh, yo con Bertolt Brecht, que hay un monumento muy bonito de Bertolt Brecht enfrente de el Berliner Ensemble, que es justamente la compañía de teatro que él fundó con su esposa Helene Weigel, actriz alemana. Bueno, y ahora sí, quería mostrar eso porque me parece muy bonito. Em,
Y ahora vamos a pasar a lo que fue lo que es el primer monumento de mi lista. No los ordené por orden cronológico, los ordené en base al orden de unos videos que hice, bastante random. Y estos que voy a mencionar al principio, lo que tienen en común es que están todos en lo que es la zona del Tiergarten, que se llama es Parque Jardín de Animales, ¿no? Que es una zona como muy central de Berlín y muy turística. Así que todos los primeros monumentos de los que voy a hablar están en esa zona del Tiergarten o bueno, cerca, y después me voy a alejar un poquito. Empezamos entonces por el memorial a las víctimas homosexuales del nazismo, que bueno, acá tenemos, ¿no? Consiste en un bloque de concreto de 3 metros 60 de altura y 1,90 de ancho. Tiene como una ventanita, ¿no? Como ven acá, en esa ventanita, si uno se acerca, ve un video. Ahora voy a también mechar con materiales que tengo que grabé allá. No demasiado porque en ese momento no pensaba hacer videos en YouTube, así que no tengo mucho, pero bueno, tengo algún material que está bueno para compartir. Así que bueno, voy a ir ponchando eso. Uno se acerca y lo que ve es un video con personas del mismo sexo besándose. En principio eran solamente hombres y después agregaron también mujeres. Para mí me parece un poco raro porque las víctimas perseguidas por el nazismo fueron los hombres homosexuales, o sea, era ilegal, estaba penalizada desde antes del nazismo, ¿no? La homosexualidad entre los hombres, entre las mujeres no. Y si bien hay casos de mujeres que estuvieron encerradas en campos de concentración, es muy raro, en general tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con un activismo quizás, o algo más bien de como de político, o algo que haya sido considerado como escandaloso, pero como norma general no se enviaban a campos de concentración a mujeres lesbianas por el hecho de ser lesbianas. Así que bueno, eso me parece como un poco controversial. Es una obra de dos arquitectos escandinavos llamados Elmgren y Dragset. Para esto ellos ganaron un concurso que se hizo, ¿no? Para ver quién hacía este monumento, ganaron ellos. Y el diseño que ganó en el 2006, ¿no? En 2006 fue este concurso. Otra cosa también, otro dato de color, es que en la inauguración de este mismo año participó Rudolf Brazda, que bueno, fue un sobreviviente, el único que en ese entonces se sabía, ¿no? Que estaba con vida. Y bueno, y se convirtió también en un ícono para los movimientos LGBT en Alemania. Y bueno, y otra cosa también que me parece notable es que el memorial fue vandalizado varias veces a lo largo del tiempo. Y esto también un poco como para decir, porque sí es cierto que Alemania es un país que lo que es los derechos LGBT, ¿no? Y como que hay una mucha mayor tolerancia, ¿no? Y no es una sociedad particularmente homofóbica, la homofobia igualmente existe. Eh, Así que, bueno, un poco para... a mí me gusta este memorial, me gustan en general, comparte lo que es esa sobriedad de los monumentos en Berlín al menos. A mí me gusta porque no son recargados, no apelan al golpe bajo, son originales, ¿no? Como tienen como un aura de luto, no kitsch, que a mí me parece muy bien. El siguiente memorial está justamente enfrente de como enfrente del Tiergarten, y es el más conocido de todos, es el monumento a las víctimas judías. Bueno, como vemos, consiste en bloques de hormigón en un espacio enorme, ¿no? Son bloques irregulares que van variando la altura y nos hace pensar, ¿no? En un laberinto. También podemos pensarlo como tumbas. eh, y la verdad es que la sensación que da, ¿no? Uno se va metiendo y es como que se va como hundiendo, ¿no?
y bueno, y genera una atmósfera como de luto y oscura, y bueno, el tema del laberinto también, ¿no? Esta cosa como de estar atrapado, ¿no? Es súper minimalista, como el anterior, también memorial a los homosexuales, creo que también el hecho de que está enfrente y que no desentone debe haber sido pensado a propósito. Y bueno, también va un poco a contramano de las típicas sobrecargas quizás de imágenes cristalizadas y clichés que vemos mucho cuando se trata, ¿no? de memoriales sobre el Holocausto. Así que creo que también hay una cosa, ¿no? de evitar eso, ¿no? Esta sobrecarga, eh, que a mí, bueno, me parece muy bien. Bueno, el tercer memorial, también en el Tiergarten, es el memorial dedicado a las víctimas Sinti y Roma. No voy a adentrarme mucho en la cuestión de los nombres, ¿no? Pero bueno, son grupos de gitanos o romaníes. Y bueno, fue diseñado por un artista plástico israelí, Dani Caravan, y fue inaugurado en 2012. A mí me parece personalmente un poco polémico, ¿no? Que el diseñador no sea un gitano, eh, pero bueno, uno entra, ¿no? Hay un panel que tiene una explicación y habla también, bueno, cuenta de distintas personas, ¿no? De víctimas individuales, como también para lograr una identificación. Y después, bueno, cuando uno entra, se encuentra con un espacio, bueno, muy amplio, una fuente circular con un fondo negro, y bueno, representa la infinitud y las lágrimas. En el centro de la fuente hay un triángulo, ¿no? Que remite a los distintivos de los prisioneros en los campos de concentración. En el caso de los gitanos era normalmente marrón, en algunos casos negro. Y sobre este triángulo hay una flor amarilla que, esto según el arquitecto, representa la vida, el duelo y el recuerdo. Bueno, en el borde de la fuente hay un poema de un músico italiano, romaní, llamado Santino Spinelli, y se llama Auschwitz, y dice: rostro hundido, ojos extinguidos, labios fríos, silencio, un corazón desgarrado, sin aliento, sin palabras, sin lágrimas. Y rodeando la fuente hay mosaicos de piedra que llevan los nombres de los campos de concentración y de exterminio en los que perecieron las víctimas romaníes. Otra cosa que aporta a la atmósfera también de luto, eh, es que hay como un altavoz donde se escucha constantemente, se reproduce constantemente una melodía, que es de una canción que se llama Mare Manuyenge, que está compuesta especialmente para el memorial, y está compuesta por un músico y político romaní, alemán, llamado Romeo Franz, y la verdad que la creación de la atmósfera, como bueno, realmente contribuye, ¿no? A que sea como una experiencia, ¿no? No simplemente una cosa contemplativa que uno va y ve, sino que uno está totalmente envuelto por esto, por la experiencia del memorial. El cuarto memorial que está en la lista, también dentro del Tiergarten, es el memorial de la guerra soviético. No es tan conocido, pese a que está en un lugar bastante fácil, de fácil acceso, ¿no? Y cerca como de toda la parte turística. Bueno, este fue el primero de los memoriales del Tiergarten. Bueno, se construyó en 1945, justamente, inmediatamente en pocos meses después de la guerra, y bueno, por supuesto conmemora a los soldados soviéticos caídos en la batalla de Berlín. Se erigió sobre el sitio de entierro de unos 2.000 soldados del Ejército Rojo, bueno, para conmemorar a los 80.000 soldados soviéticos caídos en la batalla de Berlín. Consta de 6 columnas de granito que representan las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas soviéticas, una estatua de bronce de un estado soviético en la cima, al centro, 2 sarcófagos de granito que contienen los restos de soldados soviéticos desconocidos, una inscripción en ruso en la base del monumento que dice, en español: eterna gloria a los héroes que cayeron en la lucha por la libertad y la independencia de la Unión Soviética. Y bueno, y tiene 2 tanques también, T-34, y 2 cañones de artillería. Información, por supuesto, de Wikipedia, porque yo no tengo idea de tanques y de artillería. Fue diseñado por el arquitecto soviético Mikhail Gorbits, y la escultura principal del soldado que lo encabeza por Vladimir Tsigal y Lev Kerbel, todos ellos soviéticos.
Bueno, en ese momento pensemos que la ciudad, cuando fue construido el monumento, estaba totalmente en ruinas, ¿no? Entonces es como que era mayor aún este efecto monumental del memorial, ¿no? Como símbolo también de la victoria sobre los nazis. Y para su construcción se utilizaron las piedras del edificio de la Cancillería del Reich. Eso es un datazo para mí. Y bueno, después otras cosas para tener en cuenta de la historia de este monumento es que, bueno, hay que tener en cuenta también, ¿no? Que estamos hablando del contexto del comienzo de la Guerra Fría. eh, y también, bueno, tiene que ver, hay que entenderlo, creo yo, como parte de la disputa por las representaciones de la Segunda Guerra Mundial y de las víctimas con los otros bandos, ¿no? Sobre todo, bueno, con Estados Unidos. Y de hecho, este monumento no fue erigido en la zona de ocupación soviética, como uno pensaría, ¿no? Tendería a imaginar, sino en la británica. Y bueno, y después uno se preguntará, ¿no? ¿Qué pasó con la construcción del muro? Bueno, quedó del lado occidental. Bueno, sí, pero hubo un acuerdo en el cual la Unión Soviética pudo seguir enviando periódicamente una guardia de soldados, ¿no? Para como proteger el monumento simbólicamente, bueno, simbólica y materialmente, ¿no? También de cualquier tipo de acto de vandalismo posible. El quinto lugar de la lista es ahí también alrededor, ¿no? Está, bueno, básicamente enfrente del Reichstag, que es a los miembros del Reichstag, o sea, los diputados que fueron asesinados por los nazis. Bueno, consiste en una hilera de placas irregulares hechas de hierro fundido, que están, bueno, colocadas sobre una base de hormigón. Y cada una de esas placas tienen el nombre de uno de los diputados asesinados por los nazis, junto con la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, la fecha y el lugar de muerte. La mayoría, bueno, por supuesto, en campos de concentración. Algunas cosas para tener en cuenta, más del 90% de las víctimas pertenecían al Partido Comunista o al Partido Socialdemócrata. Eh, y también hubo víctimas del mismo partido nazi, ¿no? Que fueron asesinados en la purga de 1934. Bueno, estos nombres de estas personas, al ser nazis, no fueron incluidas en los nombres de estas placas. El memorial fue diseñado por Klaus Eisenlohr, Justus Müller y Christian Zwirner, que en ese entonces eran estudiantes de artes, y el artista visual Dieter Appelt. Bueno, el proyecto tardó muchos años porque ya el proyecto se estableció en los 80, pero para eso, para llevar a cabo, ¿no? Y poner toda la información de los nombres y los datos exactos bueno, de nacimiento, de muerte y el lugar donde habían sido asesinados, hubo una investigación de años, ¿no? En la que participaron muchos historiadores. Y finalmente fue construido en 1992. Y el sexto lugar de la lista, ya me voy de los memoriales del Tiergarten, es el Museo de la Resistencia Alemana, que igual está muy cerquita. A mí realmente me encantó y además, como bueno, el día que visité todos estos memoriales era feriado, había como, no podía ir a casi ningún museo, y bueno, este estaba abierto, lo cual es como rarísimo. La entrada es gratuita, de hecho no lo mencioné al principio esto, pero todos los lugares, o sea, todo lo que van a ver en este video son lugares donde pueden ir gratis. Cosa, bueno, no menor porque la verdad es que son bastante caros los museos en general en Berlín. El edificio que se eligió para hacer este museo es un edificio muy especial porque no solamente porque fue una base militar de la Wehrmacht, sino también porque en ese mismo lugar fueron ejecutados los conspiradores del atentado fallido a Hitler el 20 de julio de 1944, ¿no? Liderado por Klaus von Stauffenberg. Esto, bueno, aparece en la película Operación Valkyria, que no la vi porque detesto ese tipo de películas, pero bueno, si alguien la vio es esa persona. Así que bueno, es un lugar altamente simbólico, ¿no? Acá está el predio, el museo está en lo que sería el ala izquierda,
Y en el centro del predio tenemos este monumento que representa a las personas que se resistieron contra el nazismo dentro de Alemania. Es enorme el museo, enorme. Tiene 3 pisos, tiene muchísimos objetos, recursos visuales, audiovisuales. Una cosa, por ejemplo, que a mí me encantó, tiene partes, no es como toda la resistencia en todas sus expresiones, ¿no? Como desde intentos de asesinar a Hitler, que bueno, hay otro caso que también me encanta, que tiene una habitación dedicada a Georg Elsner, Georg Elser, que fue una persona de la clase trabajadora, ¿no? Porque Stauffenberg era un aristócrata conservador y normalmente se le da una gran entidad como un gran héroe y qué sé yo. Y a mí me gusta también reivindicar a la figura de Georg Elser, que fue una persona de clase trabajadora con muy pocos recursos y bueno, realmente bueno, es tristísima la historia. Y bueno, y hay todo un cuarto dedicado a él. Tiene también partes como dedicadas a la cultura, gente que, bueno, música de protesta, obras de teatro, etcétera. Y hay, por ejemplo, bueno, hay una edición de un libro de Tucholsky, y hay, bueno, en música, y uno puede como levantar no sé cómo decirle, como un coso, ¿no? Y ponérselo en el oído y suena la música. Es muchísimo realmente todo lo que hay, ¿no? Y hay, bueno, resistencia además de distintos partidos, ¿no? Ya sea, bueno, de los más derecha conservadora, comunistas, socialdemócratas, anarquistas, ¿no? Todo, desde la cultura, desde el ejército, todo, ¿no? Trabajadores, la iglesia también, o la iglesia católica, la iglesia protestante, intelectuales en general, ¿no? Bueno, y artistas. Y bueno, y si bien se enfoca en la resistencia alemana, esto al parecer generó controversia como, no sé, lavado de cara. No sé, a mí eso me parece cualquiera, me parece muy injusto porque hubo muchísimos alemanes que se resistieron al régimen nazi. El museo ofrece mucha evidencia de esto, desde distintos lugares, ¿no? Desde distintas posturas. Así que bueno, me parece que está muy bien que haya un museo dedicado específicamente a la resistencia alemana, porque si no, además pensamos que todos los alemanes fueron nazis y esto no es cierto. Em, Recordemos que en su mejor momento electoral el nazismo no llegó al 40% de los votos, así que también para revisar esto. Pero bueno, un poco por eso supongo que para responder a eso, ¿no? De bueno, que no sea solo de alemanes, hicieron también hay varias secciones, ¿no? Que están dedicadas a resistentes de todo el mundo, principalmente Europa, pero no solamente Europa. Hay algún argentino, de hecho. Em, y bueno, y el tercer piso está totalmente dedicado a la resistencia contra la persecución a los judíos en toda Europa. Así que bueno, súper interesante, recomiendo un montón. Ah, y no dije este dato, fue inaugurado en 1980 este museo, pero bueno, fue cambiando notablemente. Después el siguiente memorial, vuelvo a los memoriales, es este monumento que está ubicado, bueno, al lado de la estación ferroviaria Friedrichstraße, muy cerca de la Universidad de Humboldt, y bueno, fue inaugurado en 2008. Se llama Trenes hacia la vida, Trenes hacia la muerte. Representa de un lado a los niños que fueron salvados del nazismo, llevados en trenes, ¿no? En una acción organizada, ¿no? Para exiliar a esos niños y recibirlos en Gran Bretaña. Y del otro lado, los niños que fueron deportados en trenes a los campos de exterminio. Bueno, fue diseñado por Frank Meisler, un polaco, y fue uno de los niños, ¿no? Del grupo, por supuesto, ¿no? De los que fue rescatados. Y bueno, él pudo refugiarse en Inglaterra y gracias a eso sobrevivió. Sus padres, en cambio, murieron en Auschwitz. Y no es un monumento aislado, sino que forma parte de toda una serie una serie de memoriales que están ubicados en distintas partes de Europa, desde donde salieron distintos trenes, justamente, no solamente fue en Alemania. Hay uno llamado La Llegada en Londres, en la estación de Liverpool Street. Hay uno en Danzig, Gdansk, en polaco, ¿no? En Polonia, en la estación de tren de Dansk, Główny.
Hay uno que se llama Travesía del Canal hacia la vida para los niños judíos rescatados, que está en Rotterdam, en un puerto de ferry, ¿no? En este caso, bueno, no es un tren. Y La última despedida en Hamburgo, en la estación de tren de Hamburg-Dammtor. Y pueden googlearlos, busquen, no puse más de otros memoriales, porque bueno, acá son como todas fotos que saqué yo y lugares que estuve, pero bueno, pueden encontrar las fotos de los distintos. Creo que están, de hecho, hay una página web. Em, y tenemos en el octavo lugar de la lista otro museo, también gratuito. Me acabo de dar cuenta mientras estoy editando este video que no dije el nombre del museo, que es el Museo Antiguerra. Este museo tiene una historia enorme. Fue fundado por un anarquista pacifista. Bueno, todos los anarquistas se supone, en teoría al menos deberían ser pacifistas. Ernst Friedrich, que además fue el autor de un libro que fue muy importante y que está editado en español y en un montón de idiomas, que es Guerra a la Guerra, que en este libro él publicó muchas fotografías, ¿no? Todo un trabajo de archivo de lo que fue el horror, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Y el museo fue fundado en 1925, no en este mismo lugar, pero bueno, este es un poco el legado. El museo original, que estaba en Berlín-Mitte, fue destruido por los nazis en 1933. De hecho, el museo fue vandalizado un montón de veces, fue todo un desafío mantenerlo hasta 1933, que fue, bueno, totalmente destruido por los nazis, ¿no? Fue reabierto en Bruselas en 1936 y fue de vuelta destruido en 1940. Así que bueno, tiene una historia como súper accidentada. En 1982 fue reinaugurado por su nieto. Él se exilió, se fue a Inglaterra y su nieto, inglés, Tommy Spree, volvió, ¿no? a emplazar este museo y ese actualmente lo dirige, tengo entendido, según lo que me dijeron ahí en el museo. Y bueno, está ahí desde 1984, ubicado en esta ubicación en la que se puede visitar, en el barrio de Wedding, que es un barrio además que tiene mucha historia, muy relacionado con el antifascismo. Era un barrio de proletario berlinés. Y además este museo tiene una particularidad, que es que fue elegido, el lugar donde fue elegido para abrirlo no es casual, sino que está sobre un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el motivo también porque lo puse, no es sobre la Primera Guerra Mundial, si bien la experiencia y la historia de militancia contra la guerra de Ernst Friedrich fue respecto de la Primera Guerra Mundial, se extiende y es un museo en contra de la guerra en general, incluso hasta nuestros días. Tiene un mapa donde están marcados los conflictos bélicos de la actualidad, y hay como, bueno, es un activismo en general en contra de la guerra en todas sus formas y en todas sus épocas, en todos los lugares. Y además, bueno, eso, ¿no? Tiene este refugio antiaéreo, que voy a estar poniendo un video que hice, que está todo recreado, ¿no? Como en la época, y bueno, y se puede bajar. Em, los objetos con los que están equipados son objetos originales. Y bueno, así que también tenemos una experiencia inmersiva. Tiene, bueno, muchos objetos. No es grande el museo, pero tiene muchísimos objetos. Tiene mucho dedicado al libro, Guerra a la Guerra, ¿no? Lógicamente. Y bueno, y también bueno, tiene equipamiento militar, máscaras de gas, fotografías, libros periódicos con decoraciones, panfletos, obras de arte, ¿no? De propaganda antibélica. Em, Nada, la verdad es que está espectacular, recomiendo muchísimo. Después, bueno, el último lugar que puse en esta lista son las Stolpersteine, que las pueden encontrar en cualquier lado, están en todos lados, diseminadas por Berlín, quiere decir piedra del tropiezo. Y es un proyecto de memoriales transnacional, ¿no? Que busca justamente reponer las identidades de las víctimas del nazismo, de toda índole, ¿no? Esto es para todos, opositores políticos, religiosos, judíos, gitanos, etcétera, etcétera. Y bueno, y también está esta idea de recordarle a las personas que van caminando por la calle eso, ¿no? Acá pasó esto.
son pequeñas placas cuadradas de cemento revestidas de latón. Bueno, figuran los nombres normalmente porque hay algunas diferencias, depende del lugar, pero bueno, normalmente figura el nombre de la víctima, el año de nacimiento y el año y la causa de muerte. Y bueno, y también dependiendo de la información de lo que se sepa, ¿no? De esa persona. Y el lugar en el que están colocadas es el último lugar donde la persona vivió, ¿no? En el caso de que sea el último domicilio. La persona que creó este proyecto es un artista berlinés llamado Gunther Demnig. Y bueno, y se puso a investigar, empezó investigando, empezó como parte de un proyecto para investigar a las víctimas gitanas. Y bueno, y viendo, ¿no? Explorando distintas ideas sobre cómo conmemorar este grupo. Son más de 100.000 y están distribuidas en casi todo el territorio europeo. Pero ojo que no es necesariamente representativo de la cantidad de víctimas por país. De hecho, no es para nada representativo. El país con más cantidad es Alemania, mientras que los países con la mayor cantidad de víctimas son Polonia, Ucrania y Rusia. Y no hay, bueno, por distintos motivos, ¿no? Bueno, a veces en algunos casos, bueno, son principalmente distintos criterios respecto a las políticas de memoria, o a veces en caso de algún negacionismo, bueno, por distintos motivos, de acuerdo, ¿no? A cada estado, porque también pensemos que requiere toda una coordinación, ¿no? Pero bueno, y la ciudad del mundo que tiene más es Berlín. Así que bueno, van a ver en todos lados si van a Berlín. Es muy, muy común y bueno, en otras ciudades también, pero principalmente en Berlín. Y también es interesante el proyecto porque es un proyecto que no termina, ¿no? Es como que siempre está en proceso, siempre se está ampliando, siempre aparecen nuevas, ¿no? Más información, se van encontrando más víctimas y bueno, y se va ampliando. Y además es algo bueno que está como inserto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para recordarnos todo el tiempo esto. Y después quiero mencionar, por una cuestión, un descuido raro mío, bueno, ya voy a hacer un video contando cómo fue mi experiencia en Alemania, como decía al principio, porque realmente no fue tan buena, no solo por Alemania en sí, sino bueno, por una serie de cuestiones que me pasaron. Pero bueno, me pasó que estaba bastante dispersa, la verdad. Esto, como les digo, no intento ser exhaustiva, hay muchísimos lugares. Estos son los que yo fui, pero bueno, uno que me quedó afuera porque no fui, porque sabía que estaba, pero no sé, como que de distraída, que es el Memorial de los Libros Quemados, que bueno, me parece súper interesante, les dejo acá, ¿no? Una foto. Em, Porque bueno, también está un lugar como muy ahí en Berlín, muy como accesible. Así que bueno, lo pongo también para que quede redondo, para que queden 10 lugares, pero bueno, este no fui. Acá de nuevo, Leonor del futuro. Mientras edito me doy cuenta que no puedo creer cómo no puse un lugar súper importante que está en el centro de Berlín, súper, súper centro, que es el Memorial a las Víctimas de la Guerra, eh, está en el edificio de la Nueva Guardia, que es un edificio típico exponente del clasicismo alemán, inaugurado en 1818, diseñado por Karl Friedrich Schinkel para conmemorar a los soldados alemanes caídos luchando contra Napoleón. Y bueno, albergó la Guardia del Palacio Real, que fue demolido en 1950. En 1900 se comenzó a usar como oficina de correos para el ejército. En 1971 fue remodelado y refuncionalizado como memorial a los caídos en la Primera Guerra Mundial por el arquitecto Heinrich Stassenow, a pedido del primer ministro prusiano Otto Braun. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue dañado por un ataque aéreo, restaurado después entre 1957 y 1960 y nuevamente reconvertido, esta vez según un criterio socialista de la RDA, como memorial a las víctimas del fascismo y del militarismo. Y para esta ocasión fueron enterrados en este espacio los restos de un prisionero de un campo de concentración y de un soldado, ambos desconocidos. Más adelante se incorporó una llama eterna en el centro y luego de la caída del muro de Berlín se agregaron una reproducción de la estatua de Käthe Kollwitz, madre con hijo muerto, de 1938, en la que se plasma, bueno, el dolor de una madre por la pérdida de su hijo, que ella misma, ¿no? La misma Käthe Kollwitz, gran artista del periodo, vivió en carne propia. Y bueno, de esa manera como que se lo universalizó, ¿no? Como las víctimas de todas las guerras.
Así que bueno, y es un edificio, la verdad que es súper poderoso, esta imagen, ¿no? Como esta escultura en el centro. La verdad que bueno, no sé cómo lo puedo olvidar, es un monumento espectacular y está súper, en una zona súper céntrica. Si van a Berlín, no se lo pierdan, por favor. Y bueno, también bueno, voy a aprovechar para autopromocionarme. Yo tengo un curso que es asincrónico, es decir, son clases que están grabadas. Incluye no solamente las clases, que son 10 clases que duran más de una hora, un promedio de una hora y cuarto cada una, en la que habló de todas las víctimas, todos los grupos más, obviamente no todas las víctimas, de todos los grupos de víctimas de los nazis. De hecho, dedico, ¿no? Como una clase a el exterminio de los judíos, otra clase a los homosexuales, una clase a los opositores políticos, una clase, digamos, está todo representado y la idea es que siempre, obviamente, ¿no? Hablando de historia y siempre contextualizando históricamente, pero basándonos siempre en literatura escrita por sobrevivientes. Bueno, hay algunos casos en los que no, y los menciono y hablo también, pero que bueno, no tenemos casos, ¿no? de literatura. Por supuesto, también hablo de todo, pero la idea es esa, ¿no? Como desde la literatura, porque bueno, yo soy licenciada en letras, entonces es a lo que me dedico. Yo me dediqué varios años, ¿no? a este tema. Y bueno, los invito, además de las clases, contiene un montón de material bibliográfico que se pueden descargar. Las clases no se pueden descargar, pero tienen acceso al menos por un año en el campus virtual y después todos los demás materiales que incluyen además un montón de películas, incluye bueno, un montón de bibliografía, incluye y más recursos. El valor, no lo digo por si cambia en algún momento, porque bueno, Argentina hay inestabilidad, Em, pero créanme que no existe un curso tan trabajado con tantos materiales por ese precio. O sea, realmente es muy económico, mis cursos son súper económicos. Así que los invito, les voy a dejar información para que busquen en la descripción, ¿no? de la página web, por si se quieren anotar. Y también si es optativo, pero si quieren un certificado de aprobación, pueden ir contestando unos cuestionarios que hay en cada una de las clases. Y bueno, y también gracias a eso bueno, pueden, si lo hacen, recibir un certificado de aprobación. Así que bueno, quería decirles eso. También me gustaría que, bueno, me dejen en los comentarios qué les parece también, porque yo estoy probando, ¿no? Como qué piensan que puedo implementar, qué les gustaría. Tengo varias ideas, ¿no? Que tengo pensado, pero bueno, cuéntenme qué les gustaría más, qué lugares me faltaron, ¿no? Y también como para ir agregándolos en esta lista que estoy haciendo en Google Maps. Y bueno, tengo pensados también videos sobre libros bueno, distintas temáticas, ¿no? Pero en principio una sobre libros escritos por sobrevivientes, ¿no? Mostrarles un poco de mi biblioteca, comentarles, recomendar. Bueno, y también más sobre museos, y no solamente de Alemania, sino también, bueno, yo viajé bastante y soy muy fanática de los Balcanes, sobre todo, así que me gustaría también hacer algunos videos sobre los Balcanes, pero bueno, también voy a ir haciéndolos a medida también de que me digan, bueno, qué es lo que más les interesa. em, y bueno, por más que me digan que no les interesa para nada los Balcanes, igual lo voy a hacer, pero bueno. Pero tomo en cuenta todo lo que me dicen, incluso si me quieren decir cosas como alerta flequillo, zurda roñosa y todas esas cosas, también me encanta porque todos los comentarios, todos, me ayudan a crecer. Que crezca mi proyecto, yo vivo de mis cursos, así que también, y además, bueno, me ayuda, todo me ayuda. Así que bueno, los invito a interactuar, yo voy a responder todo lo que me digan bueno, que requiere una respuesta, ¿no es cierto? Y bueno, les agradezco mucho por mirar, si están mirando hasta el final. Compartan, suscríbanse a mi canal y todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.